Bueno, hoy en Actualidad y Psicoanálisis, ¿cómo les va? Muy buenos mensajes, muchos mensajes. Algunos no pude contestar, pero vamos a seguir contestando como siempre desde el primer día, desde hace casi 23 años. Contesto todos los mensajes. Esta vez no pude, fueron tantos que no pude, pero los voy a contestar igual como siempre. Hoy vamos a hablar, seguimos con el tema de la escucha, porque me parece un tema fundamental, sobre todo en esta época, que nadie escucha a nadie. Uno ve los programas de televisión, los periodistas se enciman, le hacen la pregunta al invitado, no esperan la respuesta, no escucha la respuesta, interrumpen. Es una locura, con lo cual uno escucha un ruido, pero no escucha las palabras. ¿Qué se dice? Por lo tanto, no escuchas las palabras, no escuchas el discurso, no entendés de qué hablan, escuchas un ruido. Entonces uno está acompañado todo el día por ruidos, en vez de por palabras de seres humanos, que comunican en muchas veces cosas muy importantes. Hoy tenemos como invitada a nuestra Adriana Sorrentini, médica, psicoanalista, muy conocido por muchos, y los que no la conocen la van a conocer hoy. Y vamos a hablar de la escucha y la particularidad de la escucha psicoanalítica, que no es cualquier escucha. Es una escucha promocionada por el estudio, la vocación, el talento, la técnica, la metodología científica, para mi gusto, de la escucha. ¿No? Como yo le decía recién a Adriana, yo a veces escucho en 10 niveles, otro en 2, 5, depende. Vamos buscando lo inconsciente. Hola, Hola, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro nuevo muchas gracias. encuadre. Gracias por la invitación. Y acá nos Siempre. trajo La Peste de Tebas, la mejor revista de psicoanálisis, la más profunda, la que investiga más, muy buenos autores, y realmente nos trajo una revista de la tristeza, así que continuamos. Y hay otra que me encantó, que es sobre la hipocresía, que hablaremos en otro momento, pero creo que es un tema también de actualidad, de mucha actualidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, muy bien, por suerte, gracias. Y bueno, y encantada de estar acá compartiendo, que es compartimos el diálogo sí, hace tantos años, no Hace- solamente acá en esto, sino en la vida. en la vida? Tal cual. Qué maravilla, ¿no? Me emocionan estas cosas a mí. Y Sí. bueno, es muy lindo, ¿no? Porque es así como encontrarte con los afectos de años y Oh. de distintos lugares, de APA, de afuera, en De todo sentido, IPA, no importa, APA, IPA, todo lo que quiera, FEPAL, ya sea de congresos, fiestas, las fiestas, las reuniones, comiditas, las discusiones acerca del psicoanálisis, de determinadas, ¿no? Reuniones presentaciones, interesantes, claro. grupos de Por estudio. eso es muy variada la posibilidad de los encuentros. Y bueno, y los nuestros pasaron por todo. Y vos trajiste el tema de la escucha y Sí. se ve que estábamos en sincronía, porque yo el programa pasado hablé de la escucha Lo sé. por un libro que presentó mi hermano desde la clínica médica, que es volver a la clínica, que es volver a escuchar al Volver a ser el paciente. médico clínico que escucha a sus pacientes.
Claro, no el que mira la computadora, ¿no? claro. Es- Ni la inteligencia artificial. no, por eso, pero Escucha, el clínico que todos conocimos, ese que era el médico de familia, lo que más importante tenía era esa escucha significativa, diferenciada para cada uno de sus pacientes. vos sabés que el qué te otro pasa? día ¿No? una admiradora del programa, una seguidora, me habló del médico de familia Claro. y me Hoy en día es dice, una especialidad, te aviso, ¿eh? Ahí se hace cursos especiales sí, en AMA y se llama medicina familiar, sí. pero no es lo mismo que el Yo médico de supongo que no, familia. pero bueno, pero es como un intento de recrear Sí, de situaciones, tal vez. revolver, ¿no? Claro, claro. Porque esta mujer me decía, qué tranquilidad tener al médico de familia. Sí, que sabe todo, sabe, es Sabe decir, todo de tus padres, de tus hijos, de vos, de cualquier pero para eso hay cosita. que interesarse y hay que escuchar. Tal cual. ¿Mm? Porque si solamente saludás, muy bien, qué sé yo, pase usted, miras la computadora a ver qué me dijo, por favor, adiós, ¿no? Tome esto, Tal una cual. receta. Eso no crea un encuentro, no crea esa contención que se necesita. Bueno, es solo la medicina en el sentido de diagnóstico y tratamiento, es también contención, La encuentro, es contención. fundamental. ¿Cómo la escucha da contención? Por supuesto, si yo no escucho no puedo empatizar, no puedo saber qué le pasa a mi paciente. No. Y como yo digo, me fui médica clínica mucho tiempo también. Ahí Yo en fui la pediatra enfermería. mucho tiempo. Y vos fuiste pediatra. Ay, yo no podría haber sido pediatra porque veo un bebé sufrir y me muero. Y bueno, pero tratás de cuidarlo y de curarlo, de mejorarlo. Sí, pero tenés que tener una estructura fuerte, muy fuerte. Yo le pregunté, yo aprobé pediatría, viste que eran 2 años en la casa cuna, preguntándole a las madres que tenían porque las madres saben, Por supuesto. en general, por lo menos las madres de antes sabían. Sí, sí, sí. Yo le decía, ¿qué tiene? Y la parte teórica la sabía porque la había estudiado. Pata de cabra, ¿sabías lo que es? Y me acuerdo que me dijo, Había muchas otitis, cosas. otitis. Entonces yo aprobé muy bien desarrollando otitis. Y después la otra no me acuerdo qué era, pero yo le preguntaba a las madres. Claro, el diagnóstico. ¿Dónde trabajaste como pediatra? En el Vicente López, en el Busay, y en la sala 3 de Escardó, del Hospital de Niños, en el Ricardo Qué Gutiérrez. bueno, qué Estaba con bueno. Escardó. ¿Viste la sala que había hecho Escardó internando a las madres? Sí, Entonces, bueno, con eso trabajábamos mucho, con las madres al lado de los chiquitos, y eso era muy, muy, muy bueno, muy favorable. fue una idea de Escardó. Sí, fue una idea de él, en Internar la a sala las de él. mamás. Sí, 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 sí. Sí, ¡Qué salas, nena! era muy... ¡Qué bueno era Escardó! Yo disfruté mucho del vínculo con él porque era muy de comunicar, de contar cosas, de hablar de todo. Claro. Una persona muy... de compartir un montón de cosas y enseñar sin que fuera así catedrático, sino coloquial. Me despertaste la curiosidad, perdón. Adri, ¿y cómo pasaste al psicoanálisis? Trabajando me di cuenta que lo más difícil que le pasa a los chicos es tener mamá y papá. Los padres a veces están tomados por su preocupación, por sus miedos, por sus fantasías. Y entonces muchas veces, más que cuidar, perjudican. Entonces yo empecé a trabajar mucho con los padres, ¿no? Venían al consultorio y hacíamos entrevistas sin el chiquito, ¿no? Y los nenes empezaron a andar buenísimo
porque venían y decían, no, porque es muy débil y no lo puedo vacunar. No sé. Yo le hacía todos los estudios, estaba fenómeno el chico, así que lo vacunaba, lo protegía de todas las maldades de este mundo. Y andaban ahí correteando, jugando, sanitos, contentos, ningún problema, pero había que contener a los padres, porque se asustaban mucho, se preocupaban mucho, entonces lo oprimían y lo asustaban al chico. Así que trabajando toda esa parte me fui adentrando mucho en, bueno, las problemáticas psíquicas, ¿no? Afectivas. Eso por un lado. Por otro lado, yo tenía mis propios chicos y era bastante difícil. Un pediatra lo llaman a las 3 de la mañana porque el nene está convulsionando o lo que fuera. Y era muy difícil. Y las guardias, tenía muy buenos compañeros que dividían las guardias conmigo, hacían 12 horas y 12 horas. Bueno, pasó de todo. Entonces, en la época que iban los pediatras. Claro, los pero médicos. Mi fantasía era como, bueno, yo ahora me formo en esto, hago psicoanálisis y antes de psicoanálisis hice psicodrama. ¿Viste? Me recibí de psicodramatista y después... ¿Con quién? Yo también. Con Cerca Moreno. Jacobo Moreno y Cerca fueron los que promovieron el psicoanálisis, sí, estaban en Houston. Sí. Acá estaba una amiga, la debes haber conocido, Mónica Zuretti, que estuvo en APA también. Y bueno, hice todos los cursos, todas las cosas, y que era muy interesante. Pero en mi camino siguió hacia el psicoanálisis. Y luego tuve la fantasía de que, bueno, yo decía, como, ¿viste? Cuando uno es joven sabe todo. Entonces decía, no, porque yo así ordeno mi día, doy mis horarios, trabajo en tales horas, en tales otras no, estoy con mis chicos. ¿No? Porque uno termina dando los horarios que le vienen bien a los pacientes y no los que uno querría. Uno negocia negocia pero es mucho más importante así poder responder a las necesidades del otro. Y sobre todo cuando empezás y no tenés... Uno hoy en día, bueno, elegís, lo tomo o no lo tomo, pero... Cuando recién empezás, estás buscando. Pero establecer. Vos sabés, uno descubre cosas en este programa. Yo hice psicodrama, trabajé con Fontana, con Alberto Ure, Mario Trejo, Filippelli. Eran artistas geniales. Trabajamos individual y grupal. Claro, sí. Y realmente... Yo tenía grupos con... Geniales, geniales. Como yo auxiliares tuve el lujo de tener a ¿viste? Se te despierta aparte y seguís descubriendo cosas que necesitaba aprender. Claro. A mí me enseñaron los pacientes. Viste que hay gente ahora o hace un tiempo que se mete en medicina pero para ser psiquiatra o para ser psicoanalista. Yo no. Mi vocación es la medicina. Yo amo la medicina. Claro. Siempre dije, no sé, si naciera 10 veces elegiría medicina. Tiene también mucho arraigo en mi familia, médicos. ¿Tenés familia médica? Médicos de familia, mi tío abuelo, es decir, un montón de gente importante, digamos, en el afecto y en el respeto. Claro. Así que sí. Ahora, ser médico realmente es una vocación, ¿eh? Tiene que ser una vocación. Tiene que ser. Porque si no tenés la vocación, no sirve. Por más que estudies lo que estudies, no servís. No sirve. Un médico, la gente se asombra de la pasión y de la vocación y cómo me gusta lo que hago. ¿Qué pasa? Ahora no hay esa vocación. No esa escucha activa está muy que difícil. dicen... Mira, toda la sociedad está muy difícil. Hay mucha tensión, como vos decías, así poca escucha. Nadie escucha al otro que está diciendo. Es como que rápido, hay que seguir. Entonces, bueno, si no escuchas cuál es su dolencia o su opinión o lo que quiere contarte,
no podés empatizar, no podés sentir qué le está pasando, entender qué le está pasando al otro. Claro, pero con el tema de las obras sociales, las prepagas, los tiempos. Y ese es un drama. Eso- Cuando yo hacía medicina, hacía pediatría, eso jamás trabajé con ninguna obra social, ninguna prepaga, ninguna nada. Yo atendía a mi consultorio conmigo y mi almita. Pero bueno. Y Vos bueno, y después sabés- cuando uno se mete en el psicoanálisis ya entras a apasionarte también con todos los vericuetos y todo lo que tiene la mente humana, ¿no? El pensamiento, lo que nos constituye. Así que bueno, entonces trabajando con pacientes en análisis, también vas descubriendo otros aspectos. Y después están, bueno, las cosas técnicas que conocemos, que vamos aprendiendo, las recomendaciones freudianas, ¿no? Es decir, así como al paciente se le pide Hay que, una técnica de escucha. por supuesto, Hay una técnica que de se escucha corresponde a lo que le pedimos al psicoanalítica. paciente. Al paciente le pedimos que asocie libremente, es decir, que diga todo lo que se le ocurre, lo que ocurre por su mente, que no lo cuestione, no lo seleccione, no lo censure. No lo critique, No claro. lo censure. Entonces, Hable. esa escucha tiene que ser coherente con esa palabra. Entonces, la escucha no es una escucha que tiende a entender el discurso manifiesto, sino un poco como el chiste que me está diciendo con lo que me dice, ¿no? Y Bueno, el chiste, esto que dice Adriana es fundamental. el chiste era que se cruzan dos psiquiatras y me dice buen día doctor, y cada uno se va pensando qué me habrá querido decir. Claro. Bueno, entonces nosotros escuchamos otra cosa, los lapsus, las repeticiones, Los cambios de cambio de dirección, nombre, los cambios de las tono, ocurrencias, los sueños, y los sueños fundamentalmente. los también. síntomas. Sí, que son lo que te relatan los pacientes, que saben los Claro. síntomas, no sé, me dice, me pasa esto, y tengo que escuchar qué le pasa según su propia apreciación, que es muy importante. Entonces esa escucha es una escucha donde la atención está suspendida. Uno no está escuchando, no sé, dónde estacionó, qué colectivo se tomó, dónde se come bien, nada de eso. Claro. Está escuchando lo que está relatando. Por eso Freud habló de la regla fundamental del psicoanálisis. Esas son reglas fundamentales. Son reglas Es la fundamentales. asociación libre por parte del paciente y la atención flotante por parte del analista. ¿no? Esa Claro. atención flotante es justamente escucharlo sin querer fijar cosas concretas, sin querer entender algo concreto, sino escuchar qué es lo que va, cómo se va dando, cómo va saltando de un tema a otro, qué va asociando, qué ocurrencias tiene, los tonos de voz, las emociones que se expresan a través de la palabra. Las ocurrencias. De repente está hablando de una cosa, me acordé de un sueño. Claro. O me acordé de la tía Manola. Sí. Bueno, todo eso es fundamental. Todo sirve. Yo hasta los llamados los uso para la asociación libre. Claro. Todo. Fíjate que, por ejemplo, la escucha social no admitiría eso. Vos no podés irte por las ramas. Estás escuchando y tiene que haber una coherencia entre el discurso de uno y de otro. Y al contrario, hay que precisar las cosas. En cambio, en esto no. Es justamente dejar que surja lo inconsciente. Y lo inconsciente va surgiendo a través de la palabra cuando es un inconsciente reprimido, el inconsciente del yo. Nosotros tenemos además un inconsciente sepultado, mucho más profundo, que no tiene palabra, que entonces tampoco usamos la interpretación para traerlo a la conciencia, sino que tenemos que hacer... aparece lo sepultado. Aparece a través... De alguna forma. Sí, empieza a aparecer con manifestaciones menores y con algo más importante. Las manifestaciones menores empiezan a ser como un desagrado, como una tensión, como a ver la hora. Angustia. Y angustia, obviamente, que se expresa a través de esas cosas.
Y luego, si eso no se construye, no se puede realmente llevar al paciente a pensar qué nos está pasando, porque no se está pasando, bueno, puede llevar hasta el letargo, ¿no? El paciente dice, me quedo dormido. No, no se queda dormido, se queda letargado. Hay una muerte aparente. Yo tengo una paciente que de repente, de acuerdo al punto que estamos tocando, tiene una salva de bostezos, es un ataque de bostezos. Claro, y sí, es que algo de ese orden aparece en la profundidad así, y como el inconsciente profundo no tiene palabra, porque es arcaico, porque Freud más o menos lo sitúa en la prehistoria, hasta que después empieza el complejo de Edipo propiamente dicho, Claro. y ahí es la historia del paciente, se va construyendo, pero la anterior es la tragedia. La criatura vive en la tragedia, ¿no? Y bueno, el El letargo incesto, viene de la tragedia. Y letargo, claro, es el muerto que se hace La salva presente. de bostezos. Ay, me agarró un dolor de cabeza. Ay, tengo una angustia. Ay, aparece un ay de algo que viene de los sepultados. Ya eso es una punta interesante e importante, porque por lo menos hay una palabra. Hay la angustia, hay algo que decir, que nominar. Ahora, el analista también le agarra a los sepultados. De repente, Fías decía que era algo- la enfermedad del analista. el letargo. El letargo. Pero en realidad nosotros lo contamos con algo fundamental para trabajar, que es nuestro propio análisis. Fundamental. Si uno no está dado vuelta, no está Fundamental. analizado de derecha a izquierda, arriba abajo, es muy difícil que puedas usar tu propio aparato psíquico, tu propio inconsciente en la escucha del otro. El problema, hay Ese obstáculo. pacientes, hay situaciones que traen esa somnolencia, ese letargo que es tan especial, que es diferente al sueño. No, Pues por no supuesto, es sueño. no hay sueño. No es ahí. que te da sueño. La gente dice sueño, pero La no gente es sueño. dice sueño. Es letargo. Es letargo. Le agarra al analista también, y a Puede los ser. menos analizados más letargo. Puede ser, hay muchas Escúchame, anécdotas. vos sos una enciclopedia, Ah, pero acá este chico nos está ¿Me dando está diciendo que el terminamos? cierre. ¿En serio? Nos está sacando del aire. Dios Es mío. malo. ¿Dónde nos vamos a caer? Por suerte en nuestras casas. Bueno, eso está bien. ¿Cómo agradecerte, Adriana? Muy Sé que es agradecida. muy difícil para vos venir, tenés mucho trabajo. Sí, bueno, pero uno suspende. Corrí algunas horas y me hice el espacio entre medio. Pero es muy gratificante, porque es muy lindo no solo conversar nosotras dos, sino de es los temas, muy ¿no? lindo, y escucharte es precioso, ¿no? Porque es como, no sé, si los técnicos pueden entender, El compromiso en que nos pone pobrecitos. están reconectados, me Súper parece. Pero ella dice cosas fundamentales, con voz muy baja. Hoy por suerte elevó un poquito el tono y se la escuchó mejor. Sí. Pero dice cosas fundamentales. Así que muchas gracias, doctora. Gracias a vos. Adriana Sorrentini, un placer. La vamos a volver a invitar. El programa queda corto, no critiquen más. Porque todos se quejan, ¿viste? Quedó Y bueno. corto, faltó. Bueno, aprecien lo que hay, en vez de quejarse por lo que no hubo. A ver, aprecien a disfrutar de lo que sí hay, de lo que escucharon en estos 20 minutos. Es más de lo que pueden escuchar en otros profesionales en 3 años, si lo escuchan. Bueno. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre.
Amadeus, FM 91.1. Hoy seguimos con la escucha, pero esta vez con la escucha calificada como es la escucha psicoanalítica. El paciente tiene que cumplir la regla fundamental del psicoanálisis, que es la asociación libre, es decir todo lo que se le cruce por la cabeza sin críticas, sin menospreciar nada, sin devaluar nada, decir todo. Y el analista tiene que estar en atención flotante. Esa es la técnica, la metodología científica de investigación a través de la escucha. Entonces, en los lapsus, los fallidos, fundamentalmente en los sueños, en los síntomas físicos, psíquicos, emerge lo inconsciente. Puede ser lo reprimido, secundario, luego de la palabra, y lo de la tragedia edípica que decía la doctora Adriana, que es lo que viene de lo sepultado, de la tragedia edípica. Claramente hay que saber eso para escucharlo y sobre todo estar muy bien psicoanalizado uno y tener la vocación de servicio como es el psicoanálisis. Nos vemos.